Si no hay nada que presenciar, ni nadie que presencie, ni nadie que reivindique o se atribuya acción alguna, ¿deja de haber experiencias? No. La presenciación deviene un estado neutro en el que parece registrarse la presencia o la ausencia de experiencia. Pero como no hay un alguien que se atribuya la acción de experimentar, toda acción deviene impersonal. Ahondando en las diferencias entre conciencia y presenciación, Nisargadatta explica que no hay conciencia sin presenciación, pero puede haber presenciación sin conciencia, como acontece en el sueño profundo. La presenciación es absoluta, la conciencia es relativa, la conciencia es parcial y cambiante, la presenciación es total, sin cambio, calma y silente. La presenciación no es del tiempo. El tiempo existe solo en la conciencia. El Parabrahman no tiene comienzo ni fin, mientras que la conciencia tiene un comienzo y un fin. Lo absoluto, la presenciación, es el principio sustentador de la conciencia. La presenciación no se logra con esfuerzo ni atención, porque ello implica un movimiento en el nivel de la mente. Como mucho, estaremos pensando que practicamos el hecho de presenciar, en cuyo caso será la mente la que piensa que presencia. Pero entonces habremos vuelto a las redes de Maya. Dicho esto, el Vedantín, avesado, sabe que por mucho que afilemos los conceptos, estos no pueden dar de sí lo suficiente como para definir claramente el asunto de que se habla. En rigor, el concepto presenciación no deja de ser una concesión pedagógica para facilitar la comprensión de algo imposible de experimentar y que no refleja ni de lejos la naturaleza real del ser, de hecho, más que presencia. Nuestra auténtica realidad vendría definida más rigurosamente como ausencia, en el bien entendido que esa nada no es inerte. La experiencia de la presenciación es la experiencia de la nada. Algunas personas tienen una imagen bastante pintoresca de lo que es un sabio iluminado o un realizado, circunstancia que se explica en la proliferación de falsos maestros y de gurús impostores que se aprovechan de la buena fe de buscadores ingenuos. Es lamentable el espectáculo de esos falsos profetas, verdaderos egosaurios, que solo buscan alimentar con la adulación su propio espejismo. El mismo culto a la individualidad que exigen es ya una prueba palmaria de su hipocresía. De entrada, hay que indicar que un ñani, compresor de su naturaleza real, no se vanagloria de ello, pues si está más allá de la dualidad, ¿ante qué otro quién podría presumir? ¿Cómo es un ñani? Mientras que el individuo común se identifica con el cuerpo-mente y es feliz o infeliz según cambian los acontecimientos diarios, el ñani solo presencia ecuánimemente sin estar interesado individualmente en lo que acontece. Mientras el mundo del hombre corriente está hecho de sueños y nada permanece, el mundo del ñani es real y nada cambia. Para el ñani, los tres estados de vigilia, sueños con sueños y sueño profundo, son todos ellos un mero sueño. El mismo samadhi no es más que un tipo de sueño, explica el Ribujita, que al que es de una sola naturaleza, el sí mismo en paz, vacío del pensamiento de que algo se ha separado, a ese tal que no tiene absolutamente nada, se le llama Jivan Mukta, liberado en vida. Nada
de todo esto es mío. Yo no tengo ningún mérito. Yo no tengo ningún demérito. Yo no tengo ningún cuerpo. Yo no tengo nada auspicioso. Yo no tengo nada que ver. Para mí no hay ningún linaje. Para mí no hay ninguna raza. Para mí no hay ningún conocimiento. Para mí no hay ninguna existencia. Para mí no hay ningún nacimiento. Para mí no hay ningún envejecimiento. Para mí no hay ninguna fama. Para mí no hay ninguna filosofía. Para mí no existe ninguna vejez. Para mí no existe ninguna infancia. Para mí no existe ninguna muerte. Ante tal descripción se entiende la razón de que la experiencia de la presenciación pueda compararse a la experiencia de la nada. Ahora bien, mientras que en el pensamiento occidental los términos vacío y nada tienen un carácter negativo, en el pensamiento oriental presentan una dimensión positiva. Esto es así porque en Occidente se adopta el punto de vista antropológico, es decir, del hombre considerado como centro del universo, mientras que en Oriente se adopta el punto de vista metafísico. Creación y criatura son apariencias dentro de lo único que es realidad. El yo aislado e independiente no solo no existe, sino que no comprender tal espejismo provoca grandes frustraciones. Desde esta óptica, el vacío o la nada oriental, aunque también en algunas órdenes monásticas occidentales existe un concepto trascendente de la nada, se define como la ausencia de un ego o yo que sea experimentable como algo real y que se arrogue la autoría de sus actos. Es decir, para la mente individual, cuya naturaleza está edificada sobre la apropiación de recuerdos personales y expectativas de futuro que le proporcionen una cómoda y falsa sensación de identidad personal, cualquier estado supraindividual o transpersonal en el que la experiencia no pueda ser referida a un individuo es considerado como vacío o nada. Es más, sin recuerdos ni proyectos de futuro, privada la mente de su alimento, supuestamente acabaría por fenecer de inanición. Para el individuo, la nada es la muerte, pero la muerte del ego. Ahora bien, ¿es el vacío o la nada la última realidad? Más claramente, ¿consisto yo en vacío? ¿Soy yo el vacío? Evidentemente no. El vacío es presenciado, pero seguimos jugando con los conceptos si no asumimos que esa presencia es más rigurosamente ausencia. Es el apego a un nombre, a una forma lo que alimenta el miedo. Pero tras un proceso de desapego, yo soy nada, y la nada no tiene miedo de nada. Por el contrario, quien se apega a todo tiene miedo de la nada porque teme perder su mundo hecho de apropiación. Y porque cuando una cosa toca la nada, deviene nada. Si la nada asusta es que todavía hay alguien que puede asustarse. Pero lo cierto es que no hay nunca nada. Ni siquiera existe solo uno, ni tampoco esto. No hay nada dentro, nada afuera. No hay nada en absoluto. Ni siquiera hay en absoluto ninguna dualidad. No hay ninguna creación. No hay nada que haya de verse. Ningún conocimiento, ningún cuerpo separado, ni nada como ser un comprensor, ni ninguna transmigración. Sin ego, la nada se vuelve todo. Una experiencia cotidiana de la nada, el sueño profundo. En el Vedanta Advaita, el sueño profundo es un estado con enorme valor pedagógico. Por supuesto que tal estado no es solo consustancial al hecho de dormir. Por el contrario, en innumerables momentos del día, estado de vigilia, la conciencia se ensimisma y desaparece momentáneamente el sentido de individualidad.
Es el caso, por ejemplo, de situaciones tan simples como pasear, escuchar música, cocinar, etc., en las que a veces nuestro ensimismamiento nos lleva a un estado de paz no interrumpida por pensamiento alguno, y del que salimos una vez recuperamos el sentido de individualidad. De hecho, el sueño profundo despierto o vigilia en sueño profundo se considera el estado del sabio realizado ñani, porque convierte en compatibles la conciencia del estado de vigilia y la quietud del sueño profundo, o incluso más allá de la vigilia o más allá del sueño profundo. Es evidente que no soy consciente del cuerpo o del mundo durante el sueño profundo, pero no puedo afirmar que yo deje de existir. Por tanto, puedo concluir que no hay ningún individuo o conciencia yo soy en el sueño profundo. Por tanto, como un vacío en la memoria no es necesariamente un vacío en la conciencia. El sueño profundo puede consistir en un estado de conciencia supraindividual, o mejor dicho, presenciación, en el que desaparecemos como individuos y nos vemos liberados de recuerdos. Ahora bien, dado que somos lo que sustenta y a la vez está más allá de los tres estados, eso significa que el sí mismo no consiste en conciencia. En efecto, nadie puede negar que seguimos siendo o existiendo en el sueño profundo, a pesar de que esta forma de conciencia individual, que conoce objetos, no exista como tal en dicho estado. Aunque dejemos de tener recuerdos en el estado de sueño profundo, sin embargo seguimos siendo, existiendo e incluso podemos afirmar que, tras despertar del sueño profundo, aunque no tengamos ningún recuerdo, no obstante, sí experimentamos la paz y descanso de haber dormido profundamente y de no haber conocido nada mientras dormíamos. En el sueño profundo todos los seres vivos se funden en Brahman y gozan de felicidad. Esa misma felicidad suprema puede disfrutarse por siempre cuando una persona realiza su identidad con Brahman. Hay una continuidad del ser en los tres estados, aunque no haya continuidad del individuo y los objetos. En definitiva, como explicaba René Guénon, nuestra verdadera naturaleza de ese cuarto estado sin estados, Turiya, puro y sin mácula, homogéneo, idéntico a sí mismo, que es incomprensible porque comprende todo, que es inmutable porque es no actuante, que es impensable porque no se reviste de forma alguna, y que es indescriptible porque no tiene atribución o determinación particular. Solo eso, Atma, el sí mismo, es quien sostiene o atraviesa los estados como un hilo que ensarta las cuentas de un collar. No somos los estados, sino quien presencia, da vida o alienta a los estados. Tú eres eso.